sencillo y efectivo. Un podcast de BBVA. Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva edición del podcast. Como siempre, los saluda Mercedes Castro, quien les habla, y Nelson Alvarado, mi compañero en la conducción. Hoy hablaremos sobre seguridad, y precisamente sobre la seguridad que debemos tener con nuestra información en este mundo cada vez más digital, ya sea en los dispositivos electrónicos, en las redes sociales, en las aplicaciones que utilizamos. En cada uno de estos aspectos es necesario conocer cómo proteger nuestra información. ¿Qué te parece el tema, Nelson? Hola Meche, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amables oyentes de Sencillo y Efectivo. Como bien comentabas al inicio del programa, la seguridad es hoy un tema crucial. En nuestro día a día, la tecnología nos acompaña, nos ayuda, por supuesto, a realizar muchas funciones de una manera más simple, más rápida y más práctica, pero tenemos que aprender también a cuidar la información que compartimos y almacenamos en nuestros dispositivos móviles. Esta tarea no es difícil, pero se trata de prestar mucha atención y seguir siempre los consejos de los especialistas de seguridad para poner a buen recaudo nuestra información. Exacto, Nelson. Por eso, en este episodio, vamos a entrevistar a Francisco Barca, responsable de Cultura de Ciberseguridad en BBVA Perú, quien nos dirá los pasos necesarios a seguir para estar protegidos en este mundo digital. Perfecto, Mercedes. Vamos entonces con la entrevista. Hola, Francisco. Encantados de tenerte por primera vez aquí en el podcast Sencillo y Efectivo. Hola, Francisco. Gracias por participar del programa y ansiosos por escuchar la información que nos vas a compartir. Hola Nelson, hola Mercedes, gracias por invitarme a este podcast y yo aquí dispuesto para absolver todas sus dudas. Francisco, como todos sabemos, la pandemia aceleró la digitalización de varias industrias y sectores. Además, los usuarios, las personas, todos nos volvimos mucho más activos en el mundo digital. Sin embargo, esta situación también provocó el aumento de la ciberdelincuencia. En ese sentido, ¿qué recomendación de seguridad debemos seguir para proteger nuestros equipos móviles como celulares, tabletas y laptops? Gracias Nelson por tu pregunta. Al respecto, quiero mencionar que hay que tener claro que hoy en día los dispositivos móviles son una pieza fundamental de nuestra vida. Tenemos un sinnúmero de aplicaciones instaladas en ellos y almacenamos mucha información. Ante esto es que surge la necesidad de proteger los dispositivos móviles y para eso podemos señalar algunas recomendaciones muy prácticas. Hay que configurar un mecanismo de bloqueo de pantalla en el dispositivo. Esto permitirá tener un control de seguridad para prevenir que un tercero no autorizado pueda acceder al dispositivo y por ende a la información. Incluso si es que el dispositivo es robado por un delincuente, le será muy difícil poder acceder a él. Pero entonces, ¿cómo podemos configurar este bloqueo? Bueno, es muy fácil. Si estás en tu laptop, tienes que configurar una contraseña de bloqueo que debe ser segura. Y si tienes un celular o tablet, hay algunas otras opciones para poder bloquear la pantalla del dispositivo. Desde utilizar un simple patrón de bloqueo o pasar por utilizar un PIN, que generalmente es de 4 o 6 dígitos dependiendo del modelo de celular, o incluso más seguro una contraseña alfanumérica. Pero adicional a estos modos, una opción más segura inclusive es utilizar el bloqueo por biometría, ya sea a través de la huella dactilar o con el rostro. Otra medida es descargar siempre de sitios oficiales. Esto es muy importante. Si usas un dispositivo con Android, desde Google Play Store. Si estás con un Apple, desde App Store. Ya si estás en tu laptop, la recomendación es siempre descargar de la página web oficial del fabricante. Otra medida es tener un antivirus instalado y actualizado en el dispositivo. Y siempre recordando lo que ya hemos mencionado anteriormente. Si voy a descargar un antivirus, lo debo hacer desde las tiendas o páginas web oficiales del fabricante. Y por último, en tu celular puedes activar la opción de encontrar dispositivo. Esta opción la puedes ubicar en tu celular, ya sea un Android o un Apple, y te permite, por ejemplo, encontrar tu dispositivo cuando se te ha perdido, haciendo reproducir un sonido o incluso cuando has sufrido un robo
puedes borrar tus datos remotamente con esta opción para que el delincuente no tenga acceso a tu información. Ahora, hemos visto que las redes sociales también se han convertido en una fuente de información pública que suele ser útil para los delincuentes. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para proteger nuestras redes sociales y qué es recomendable hacer para no exponernos? Excelente pregunta, Mercedes. En este punto, quiero comenzar mencionando que la seguridad en las redes sociales hoy en día representa un gran desafío. Las redes sociales tienen muchos usos y beneficios. Las podemos utilizar, por ejemplo, para ampliar un círculo de amistades, para emprender algún negocio, para publicar o para publicitar alguna marca o algún producto, entre otros. Pero así como tiene un gran uso por su alcance, por los beneficios, significa también, como lo mencionaste, una fuente de alto riesgo para las personas. Y esto es porque es aquí donde principalmente la ciberdelincuencia busca información de las personas para utilizar estos datos con el objetivo de realizar un ciberataque contra ellos. La mayor o menor seguridad que podamos tener en las redes sociales y la forma en que podamos protegernos en ellas tiene que ver en cómo manejamos la privacidad. En esa línea, si configuramos adecuadamente la privacidad, estaríamos, por ejemplo, limitando a que mi perfil sea público o privado y que lo que publico en él solamente sea accedido por mis contactos. Por ejemplo, podría estar limitando también el contacto de delincuentes o acosadores por Internet que se hacen pasar por personas de confianza con el objetivo de captar a los menores y realizar algún daño contra ellos. O también publicando solo información que no sea sensible. Así tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si publico en mi perfil un número de teléfono, una dirección de correo o incluso una dirección de domicilio? Y esta información puede ser utilizada por la delincuencia para realizar algún ataque contra nosotros. ¿Y qué pasa si subo de forma pública fotografías o algún video o publico información cuando estoy de viaje fuera de casa? La delincuencia podría utilizar esa información contra nosotros. Entonces, como vemos, el mayor o menor riesgo que podamos tener en las redes sociales tiene que ver directamente con cómo configuremos nuestra privacidad. Y el hacerlo no es nada complicado. Solamente hay que ir a los ajustes en las aplicaciones de privacidad donde justamente podemos limitar el acceso a nuestros datos. Solamente hay que empezar a probarlos. Francisco, cada vez las personas tenemos más aplicaciones en el celular. Son aplicaciones de todo tipo. Las usamos para pedir un taxi, para pedir un delivery, las utilizamos para hacer transacciones bancarias, incluso las utilizamos para jugar. Es común que muchas de estas aplicaciones nos pidan también información personal. ¿Cómo debemos proteger nuestras aplicaciones y la información que almacenamos en ellas? Claro que sí. Es muy importante tener mucho cuidado cuando manejamos las aplicaciones. Utiliza siempre una contraseña segura de acceso a las aplicaciones. Primero, no utilizar información personal como parte de tu contraseña. Por ejemplo, es una mala práctica utilizar como contraseñas números de teléfono, número de DNI, nombre de familiares como la esposa, los hijos o incluso nombres de las mascotas. Así también no es recomendable utilizar fechas, por ejemplo, de aniversario, de cumpleaños, de bodas o combinaciones de ellas. Otra recomendación es utilizar contraseñas complejas, es decir, con una longitud mínima de 10 o 12 caracteres y siempre combinando números, letras mayúsculas, minúsculas y algún símbolo especial. Otro punto importante es no anotarlas, ya sea en un medio impreso o digital. El anotar una contraseña en un bloc de notas o en un archivo de texto en el celular es una mala práctica. Incluso tomar fotos con información de contraseñas no es recomendable. Además, utiliza una contraseña distinta para cada servicio o suscripción que tengas. Con eso limitarás que si un delincuente, por ejemplo, obtiene una contraseña tuya en una aplicación, no la pueda utilizar en otra. Y por último, si el manejar todas las contraseñas se vuelve muy complejo, entonces puedes probar un gestor de contraseñas para que te ayude con este proceso. También puedes utilizar un doble factor de autenticación para tener un acceso seguro. Significa que además de tener tu contraseña, tendrías que utilizar un segundo factor, por ejemplo, un número de celular, donde recibirías un código de acceso de única vez o el uso de biometría, dactilar o facial. Además,
Otra medida es revisar y tener mucho cuidado con los permisos que otorgas a las aplicaciones. Las aplicaciones solicitan permisos y accesos a ciertas secciones de nuestro dispositivo móvil y eso muchas veces puede ser riesgoso. Y solamente debo darle acceso al estrictamente necesario, ya sea la cámara, la galería de fotos, de videos, contactos, etc. Y por último, actualizar constantemente las aplicaciones. Hay que tener en cuenta que la delincuencia utiliza las vulnerabilidades o fallos de seguridad de las aplicaciones para infiltrarse en los dispositivos. Por último, la ingeniería social también viene siendo empleada para obtener de manera fraudulenta los datos de los usuarios. En ese caso, y para mantener actualizados a nuestros oyentes, ¿nos podrías comentar cuáles son las formas más usadas por los delincuentes y cómo nos podemos proteger? Claro que sí, y gracias por la pregunta. Aquí el concepto clave es aplicar el sentido común. Así que entonces la ingeniería social no se trata más que el arte del engaño, muy comúnmente hoy en día utilizado por la ciberdelincuencia para estafar a las personas. Y este engaño utiliza algo muy importante, que es el factor psicológico de las personas, es decir, las emociones o los sesgos como el miedo, la prisa, la curiosidad. Si hablamos de las formas de ingeniería social más utilizadas hoy en día, tenemos que hablar de la modalidad de phishing, que en resumen no es más que el engaño por correo electrónico. Es decir, el ciberdelincuente se camufla a través de un correo electrónico que parece ser válido, pero no lo es. Primero, hay que tener mucho cuidado con el dominio del remitente del correo. ¿Por qué recibiría yo un correo de un servicio o suscripción que tenga contratado de una cuenta que no es oficial de la empresa? Segundo, hay que tener en cuenta las emociones. Revisar detenidamente el contenido del correo y pensar 2 veces si nos pide algo poco usual o sospechoso. Principalmente estos correos buscarán que hagamos clic en los enlaces o abramos o descargamos algún archivo adjunto. De manera general, siempre la recomendación es, si dudo del correo, si sospecho del correo, es mejor no hacer clic sobre él. Otra recomendación es aplicar una regla muy general. Si una suscripción o servicio en el que me encuentre registrado me envía una comunicación sobre alguna alerta con mi cuenta, alguna promoción, algún premio, y si tengo dudas, entonces lo que haría es iniciar sesión en ese servicio a través de la página web y nunca por el enlace del correo, y ver ahí cuáles son las notificaciones que tengo. Otra modalidad que tenemos hoy en día con mucha presencia es el smishing, y que no es más que el intento de estafa, pero por SMS. Las recomendaciones generales son que no hay que hacer clic sobre los enlaces que nos piden datos confidenciales como datos de tarjetas, clave token o contraseñas de las aplicaciones, así como tener presentes siempre, por ejemplo, que las entidades financieras nunca van a enviar SMS desde un número de 9 dígitos. Y por último, para mencionar, también existe otra modalidad que se llama phishing, que al igual que los otros anteriores buscan robar datos para estafar a las personas, pero esta vez lo hacen a través de una llamada telefónica. Aquí una persona llama haciéndose pasar por un personal autorizado de alguna institución para solicitar información confidencial y ya situándonos en el mundo financiero piden datos confidenciales como de las tarjetas, clave token, CBB o las contraseñas de las aplicaciones. Muchas gracias, Francisco, por tus consejos. Fueron muy útiles y precisos. Gracias, Francisco. Nos ha quedado muy claro qué pasos seguir para estar más protegidos. Gracias, Nelson. Gracias, Mercedes. La he pasado muy bien con ustedes y yo aquí dispuesto a volver cuando ustedes me necesiten. ¿Qué te pareció el tema, Nelson? Bastante interesante, ¿no? Me gustó la información que compartió sobre las contraseñas y el necesario cuidado que debemos tener con la información que compartimos en redes sociales. A veces, por un percance, podríamos estar compartiendo información sensible y es ahí donde sirve de antemano estar siempre atentos y conocer estos consejos de seguridad. Así es, Meche. A mí me gustaría terminar mencionando que la tecnología es buena y nos ayuda en el día a día. La transformación digital nos ha enseñado a lo largo de estos últimos años las nuevas capacidades que podemos alcanzar gracias a ella. Pero la llave para que la experiencia sea absolutamente favorable es que sepamos cómo cuidar nuestros datos personales y nuestra información confidencial. Lamentablemente siempre van a haber personas inescrupulosas que quieran engañarnos, pero conociendo los consejos de seguridad podemos hacer uso de la tecnología sin sobresaltos. Y así es, amigos, como llegamos al final de este episodio.
Muchas gracias por su atención. Espero que los consejos escuchados los apliquen en su día a día. Ya nos escuchamos el próximo mes aquí en Sencillo y Efectivo. ¡Chao! Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, también puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones. Sencillo y efectivo.